A ver, para empezar, ustedes deben saber que los conjuntos numéricos, me refiero al conjunto de naturales, racionales, enteros, imaginarios, reales y todos los conjuntos numéricos que ustedes aprenden en el transcurso de su permanencia en la educación primaria y secundaria, han sido creados por el hombre, ¿no? El hombre ha creado ese conjunto numérico para poder resolver algunas situaciones de matemáticas. Si no existiera el número, pues la matemática no hubiera desarrollado, definitivamente, ¿no? El número es la piedra angular del desarrollo matemático y científico en el mundo, ¿no? Y el primer conjunto numérico el que el ser humano ideó fue el conjunto de números naturales. De ahí viene su nombre, ¿no? Conjunto de números naturales, porque aparecieron del orden natural de contar las cosas. Lo utilizaba para cuantificar, ¿no? Él tenía necesidad de cuantificar las cosas que poseía, la cantidad de ovejas, la cantidad de terrenos, la edad que tenía. Entonces tuvo que crear un conjunto numérico que le permita representar matemáticamente esa cantidad, ¿no? Y el primer conjunto numérico que apareció fue el conjunto de números naturales. Pero una vez que aparece ese conjunto numérico, el hombre tiene necesidad de hacer operaciones con esos conjuntos, con esos números, ¿no? Sumar, restar, multiplicar y dividir. La primera operación que apareció o aprendió el hombre fue la adición, ¿no? Después, una vez que entendió bien qué cosa era la adición, apareció la sustracción. Pero cuando apareció la sustracción había un problema bien complicado con respecto a los conjuntos numéricos, ¿no? Tú te puedes imaginar, por ejemplo, es como si yo le preguntara ahorita, ¿no? A ver, ¿a qué es igual 5 entre 0? A ver, Sebastián, ¿a qué es igual 5 entre 0? Indefinido, ¿Y por qué es indefinido? ¿Qué, qué porque... significa indefinido en todo caso, no? Dice que es indefinido, o sea, no tiene solución. Ajá. Ya. Pero ¿por qué no tiene solución? Porque por las teorías se dice que ningún número se puede dividir entre cero. Un número no se puede dividir entre cero. Ajá. Bueno, esto es porque no hay un conjunto numérico, ¿no? No hay un conjunto numérico donde tú encuentres el desarrollo de esto. Por eso que está indefinido significa que no tiene solución por el momento, no quiere decir que siempre va a ser así. Por el momento. Si nosotros nos remontamos a tiempos muy remotos cuando apareció recién los números, cuando todavía no se sabía ninguna operación, solamente era cuestión de contar nada más, pero no sabía sumar ni restar, y nos imaginábamos esta operación, ¿no? 1 más 1, para nosotros es muy fácil, ¿no es cierto? Porque nosotros llevamos cuántos años evolucionados. Es 2. Y el único conjunto numérico que conocían eran los conjuntos de números naturales. Y el conjunto de números naturales es el 1, el 2, el 3. Es más, no conocían el 0, para desgracia. Ustedes saben que el 0 recién apareció en el siglo XVII y XVIII, ¿no? Con los viajes que hizo Fibonacci al Medio Oriente, en la India, y ahí trajo la idea del 0 recién. O sea, nosotros en esos siglos no se conocía el 0, no se tenía ni idea qué cosa era el 0. Por lo tanto, no podía hacer esta operación, ¿no? No había solución. O sea, pasaba algo parecido a esto, ¿no? Era indeterminado, ¿no? Porque no hay un conjunto numérico que podría decir a qué cosa es 1 menos 1. Si tú no sabes qué cosa es 0, pues no hay solución, ¿sí o no? O sea, algo parecido sucede con esto, ¿no? Hasta ahora no se encuentra un conjunto numérico donde se encuentre la solución a este problema. ¿En algún momento lo habrá? Claro que en algún momento lo va a haber. Los matemáticos se van a encargar de hacer eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, como no había solución para esto, entonces el hombre se ve en la necesidad de crear un conjunto donde sí encuentre la solución a eso. ¿Cómo se llamó ese conjunto? ¿No? Este es el conjunto de números naturales, se llamaba el conjunto de números enteros. En este conjunto de enteros ya se podría hacer esta operación ya, ¿no? 1 menos 1 era 0 y 0 era un entero. Se podría hacer, por ejemplo, esta operación, ¿no? 3 menos 5 y salía menos 2. Y el menos 2 es un entero negativo que está aquí, ¿no? Que está aquí. Entonces, con eso
resolvió un problema bien grande que tenía el hecho de restar dos números naturales cualquiera, ¿no? A esa operación se le llama la propiedad de clausura, ¿no? La propiedad de clausura dice que si yo resto dos números naturales, su resultado tiene que estar en el conjunto de números naturales. Si no es así, quiere decir que no goza de esa propiedad. Ustedes se deben acordar de las operaciones binarias, de los operadores, cuando trabajamos la parte de propiedades. Ahí se aplica eso, ¿no? Entonces, con este conjunto numérico resolví este problema, ¿no? Ahí sí tenía solución esto. Esto quiere decir que la sustracción sí goza de una propiedad de clausura en este conjunto. Se puede restar cualquier par de números enteros y su resultado va a ser otro número entero. O sea, siempre va a haber solución. Entonces, pero ¿qué pasaba cuando quería dividir, ¿no? Ya, cuando multiplicaba no había un problema porque el producto de dos números enteros siempre era otro número entero. O sea, ahí no había ningún problema, ¿no? El problema era cuando quería dividir, ¿no? Entonces, por ejemplo, quería dividir 5 entre 2, ¿no? Imagínate que no conoce otro número más que los enteros y los naturales. ¿Cómo podía resolver esta situación? No se puede, porque el resultado de esto, para que tú des resultado de esto, tú tienes que conocer a los números decimales, o sea, a los racionales, ¿no? Entonces, como no tenía respuesta a esto, se crea otro conjunto, ¿no? Donde exista solución a esa situación de dividir dos cantidades enteras, que no necesariamente su resultado es un entero. Y ahí aparece el conjunto de números racionales, que es el conjunto que nosotros vamos a estudiar, ¿no? El conjunto de números racionales. En este conjunto ya podía efectuar esta operación, ¿no? Si yo dividía dos números enteros cualquiera, su resultado debe estar acá adentro. Siempre, ¿no? Pero había un problema. Todavía hay un problema ahí, esta operación que está aquí. Esto no está aquí. Entonces, como no está aquí, entonces en algún momento se generará un conjunto numérico donde ya se pueda realizar las operaciones sobre cero, o la división sobre cero, ¿no? Entonces todavía no están completos, ¿te das cuenta? Y una vez que creó los racionales son un conjunto numérico donde se trabaja por clases de equivalencia. O sea, ustedes en álgebra llevan la parte de funciones, y funciones tiene que ver con la parte de relaciones, ¿no? El tema se llama relaciones y funciones en realidad, ¿no? Y si han llevado esa parte, van a entender qué cosa quiere decir esto que está acá, ¿no? Y entonces, este conjunto agrupa todos aquellos números que son naturales, que son enteros, y aquellos que no son enteros como estos que están aquí, ¿no? Ahora, si yo sigo haciendo operaciones dentro de este conjunto de números reales, ya puedo sumar, puedo restar, puedo multiplicar, puedo dividir, puedo potenciar, ¿no? Cualquier número entero, elevando un exponente entero, su resultado es otro número entero, ¿no es cierto? Eso no hay ningún problema. El problema es cuando yo radico. Por ejemplo, ¿a qué será igual esto? ¿Existirá algún número racional donde yo pueda tener solución a ese problema? Ustedes saben que no hay, ¿no es cierto? Ustedes saben que no hay por la parte de álgebra, porque ustedes han dicho que no hay raíz cuadrada de un número negativo, ¿no? ¿Por qué no hay? Porque esto ya, para darle solución a esto, hay otro conjunto que se llama el conjunto de números imaginarios, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo van apareciendo conjuntos, ¿no? Y hay números que tienen parte imaginaria y parte compleja, y aparecen los números complejos, ¿no? Y hay números que tienen no solamente parte imaginaria y parte compleja, sino que tienen un argumento, o sea, ya son números polares, números que están en tres dimensiones. Y así se van estudiando los números, ¿no es cierto? Los números racionales son pares ordenados. Esta es su verdadera escritura. Lo que está aquí es su verdadera escritura de un número racional. Son pares ordenados que resultan de relacionar dos conjuntos numéricos. El conjunto de números enteros y el conjunto de números enteros no nulos. Este asterisco que está acá encima significa que es el conjunto de los enteros, pero sin el cero, ¿no? Donde ustedes encuentren un símbolo con un asterisco encima, significa que el cero no está ahí.
¿Y por qué el cero no puede estar ahí? Precisamente por la división que les dije, pues, ¿no es cierto? ¿Sí? No puede estar ahí, ¿no? Entonces, por eso que esto de acá es el numerador y esto de acá es los valores del denominador. Este es lo que no puede ser cero. Por eso que el conjunto de números racionales resulta, ¿no? Del producto cartesiano del conjunto de números enteros con el conjunto de números enteros no nulos. Y se forman los pares ordenados, ¿no? Los pares ordenados. Por ejemplo, acá tenemos algunos, ¿no? El par ordenado 5,3, nosotros lo escribimos así, 5 tercios. El par ordenado menos 8,2, nosotros lo escribimos así, menos 8 sobre 2. ¿No? Este par lo escribimos así y este par lo escribimos así. Todos los pares que ustedes ven aquí, que son infinitos, imagínense agarrar uno y relacionar con cada uno de ellos. Solamente con el 1. Hay infinitos números. Después con el 2, ¿no? Hay infinidad de números. Entonces, ya. Pero este par que está aquí, no sale de acá, porque acá no hay cero, miren. ¿Sí? Por eso que este par se llama indeterminado, ¿no? Esto me está representando la división entre el 7 y el 0, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta la segunda componente y teniendo en cuenta que esto no se puede efectuar, es por eso que el conjunto de números racionales son todos los pares ordenados que resultan aquí, pero donde la segunda componente no es cero, no puede ser cero. Hablando en nuestro idioma, el denominador no puede ser cero, ¿no es cierto? ¿Sí? Bien, entonces, ¿quién es el conjunto de números racionales? ¿No? Si yo hago un producto cartesiano de estos dos conjuntos, voy a obtener pares ordenados, ¿no? Como por ejemplo aquí, ¿no? Acá dice, el producto cartesiano del conjunto Z con Z asterisco está formado por todos los pares ordenados, donde la primera componente pertenece al conjunto de los enteros y la segunda componente pertenece al conjunto de los Z no nulos, ¿no? Esto quiere decir que el numerador es cualquier número entero, positivo, negativo, inclusive el cero, y el denominador es cualquier número entero, positivo, negativo, pero no el cero, ¿no? Entonces, de ahí salen los pares ordenados. Y esos pares ordenados originan los números fraccionarios que tú ves acá, ¿no? Ahora, van a haber algunos pares que resultan enteros. Por ejemplo, ¿no? Si por acá está el 20, por acá está el menos 2, vamos a poner. Y si yo lo junto, sería el 20, menos 2. Y esto que me representa, el 20 sobre menos 2. Y eso aquí me origina al menos 10. O sea, un número entero, ¿no? Me origina el número entero menos 10. Y así, ¿no? Ahora, en esa consecución de pares ordenados, ¿qué es lo que vas a observar? Vas a observar que hay algunos que representan el mismo número. Por ejemplo, acá, mira, este 2,4 significa 2 cuartos. Este 4,8 significa 4 octavos. Este 6,12 significa 6 doceavos. Si tú le sacas mitad, sale un medio. Si le sacas cuarta, sale un medio. Si le sacas sexta, sale un medio. O sea, todos representan a un medio. Entonces quiere decir que aquí van a haber conjuntos de pares ordenados que representan al mismo número, ¿no? Al conjunto que agrupa a ese conjunto de números que representan al mismo número, se le llama número racional. O sea, un número racional en realidad es un conjunto, ¿no? Es un conjunto de varios números. Pero todos esos varios números representan a un único número que se le llama número racional, ¿no? Por ejemplo, un medio, ¿no? Y este un medio yo lo puedo escribir de diferente manera. Lo puedo escribir como 2 cuartos, lo puedo escribir como 3 sextos, lo puedo escribir como 4 octavos, lo puedo escribir como 5 décimos, lo puedo escribir como 100 sobre 200, lo puedo escribir como menos 4 sobre menos 8. ¿Se dan cuenta? Entonces, este numerito que está acá está representado por cualquiera de ellos. Entonces, como todos ellos significan lo mismo, se les agrupa en un solo conjunto, ¿no? Y esos salen de aquí, de esta parte. Todos esos pares ordenados que representan a un mismo número, a ese conjunto se le llama familia de conjuntos, que nosotros lo vamos a llamar como clase de equivalencia o número racional. Ese es el número racional, ¿no? ¿Sí? Pues le estoy explicando, ¿no? Hay que, en todo caso,
investigar más sobre este tema porque vienen varias preguntas de carácter teórico. Y si uno no maneja la teoría, nos va a responder mal, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el conjunto de números, conjunto formado por el producto cartesiano de los enteros por los zetas no nulos, ¿no? Se define con una relación de equivalencia. Esta es la relación de equivalencia que yo te dije, ¿no? ¿Sí? Lo que está aquí, ¿no? Estos pares ordenados o estas fracciones o estos números fraccionarios que representan el mismo número se llaman clases de equivalencia. ¿Por qué es una clase de equivalencia? Porque todos son lo mismo, son equivalentes. Todos son equivalentes a un medio, ¿no? Eso es lo que quiere decir esta parte que está acá, ¿no? Ahora, ¿cómo se sabe que un par de pares ordenados o números fraccionarios son equivalentes? Cuando uno multiplica en aspa debe salir lo mismo, ¿no? Por lo tanto, yo puedo decir que estos son equivalentes porque si yo multiplico 20 por 18 da lo mismo que 24 por 15, ¿no? Acá sale 80, acá sale 80, son equivalentes. Acá sale 36, acá sale 36, son equivalentes. Quiere decir que estos pares ordenados o estas fracciones o estos números fraccionarios representan al mismo número, ¿no? ¿No? Por lo tanto, dice, todos los pares ordenados que presentamos a continuación representan al número racional un medio. Es lo que le está explicando hace un momento, ¿no? Todos estos representan a un medio, todos. Y son infinitos, ¿no? Ellos también representan un medio. Esto que está aquí, esto de acá, escrito en forma de una división indicada, es lo mismo, ¿no es cierto? Mira, es lo mismo. Sino que esta es su escritura correcta, sino que nosotros lo escribimos así. Ustedes tienen que entender que estos son pares ordenados, ¿no? Ahora, si es que yo esto los agrupo en un conjunto, ese conjunto que está aquí, que está formado por todos estos pares ordenados que son equivalentes, que cumplen una clase de equivalencia, a ese conjunto se le llama número racional, ¿no? Este es uno de los números racionales. Ahora, cualquiera de ellos es su representante. Por ejemplo, ¿no? Él es un representante de este conjunto. O menos uno sobre menos dos es un representante de él. O un medio es cualquiera puede representar. Es como si ustedes estuvieran en el colegio, en el aula de círculo 2 y cualquiera de ustedes representa su aula, ¿sí o no? Cualquiera de ustedes es un representante, igualito acá, ¿no? De este conjunto de números de pares ordenados, cualquiera de ellos lo representa, cualquiera. Pero hay uno en particular que se llama representante canónico. Ese representante canónico es la fracción o es el par ordenado donde sus componentes son pesi, o sea, no tienen divisores en común, ¿sí? Pero además, el valor absoluto del numerador y su denominador deben ser pesi. A ver si te explico un ratito esto que está acá. No van a entender. A ver, imagínense que yo tengo acá una clase de equivalencia, o sea, un grupo de números de esta forma, ¿no? ¿Sí? Imagínense que están los números así, ¿no? A sobre B, C sobre D, E sobre F, y así sucesivamente infinitos. ¿Quién será su representante canónico? ¿No? El representante canónico será aquel donde su valor absoluto de su numerador, por ejemplo, de A, ¿no? Y su denominador B, estos dos son pesi. O sea, no deben tener ningún divisor en común. Esto quiere decir que el numerador de acá pertenece al conjunto de números enteros, porque puede ser positivo o negativo. Pero este que está acá abajo tiene que ser necesariamente entero positivo. ¿Sí? La primera componente de arriba se llama primera componente. Nosotros lo conocemos como numerador. La primera componente es un número entero. Puede ser positivo o negativo. Pero el de abajo tiene que ser positivo, ¿no? Entonces, un representante es canónico cuando el valor absoluto de su numerador y su denominador son pesi. A ese se le llama representante canónico. Por ejemplo, ¿no? ¿Quién será el representante canónico de este grupo que está acá? A ver, búsquenlo.
¿Quién será su representante canónico? El de acá. ¿Sí? Ese va a ser su representante canónico, un medio. ¿Por qué? Porque sus términos ya son irreductibles, o sea, no son pésimos, ¿cierto? Y además su denominador es positivo y su numerador es un número entero, ¿no? Y el valor absoluto de 1 es 1 y el 2, entre ellos dos son PESI. ¿Quién será su representante canónico de este grupo que está aquí? El de acá, ¿no? Ese será su representante canónico, por eso que está acá adelante, ¿no? Esta escritura que está acá significa esto es la clase de equivalencia 2/4, ¿no? ¿Quién? Esta es una clase, esto de acá representa un conjunto de esta forma. Todos los números que sean equivalentes a él, ¿no? Esta es otra clase de equivalencia. Este es un representante. Pero cuando te digan que es canónico, ya tiene que cumplir ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones que debe cumplir para que sea canónico, un representante canónico? Que debe ser irreductible y que además el valor absoluto de su numerador y su denominador deben ser pésimos, ¿no? ¿Está bien? Acá está, por ejemplo, ¿no? Esta es una clase de equivalencia, la clase de equivalencia 6/8, que representa todo esto. Estos son sus equivalentes. Y dice que 3/4 es un representante canónico, ¿no? ¿Por qué es un representante canónico? Porque 3 y 4 son pésimos. En realidad debe ser el valor absoluto de 3. Porque, a ver, ¿qué pasaría si tuviera esta clase de equivalencia? Ya, por ejemplo, ahí, ¿no? Yo tengo esa clase. ¿Quién, ¿Quién será su representante canónico? A ver, ¿quién será su representante canónico de él? A ver. Su representante canónico tiene que ser el representante que tiene términos irreductibles. ¿Podrá ser él? No. ¿Podrá ser él? No. ¿Podrá ser él? No. ¿Podrá ser él? No. Ninguno de los que está presente es él, pero hay infinitos. Pero si yo reduzco uno de ellos, todos van a originar la misma. Mira, por ejemplo, si yo simplifico, ¿qué me va a salir? Me sale -3/5. Si simplifico acá, sale -3/5. Si simplifico acá, sale 3/-5. Y simplifico acá, sale cuarta 3/-5. Miren. Entonces, ¿quién será su representante canónico? ¿El primero, el segundo, el tercero o el cuarto? El de aquí puede ser. El de aquí no, porque su denominador no puede ser negativo para que sea representante canónico. El de acá tampoco, se anulan, ¿no? Por lo tanto, el representante canónico está entre ellos dos. Pero como son iguales, es el mismo, ¿no? El representante canónico sería -3/5. Este sería el representante canónico, ¿no? Hay preguntas que me hablan de él, por eso lo tienen que conocer, ¿no? ¿Está bien? Entonces no olviden, el representante canónico, ¿no? Es aquel par ordenado donde sus términos son irreductibles, o sea, ¿no? Ya no se puede, ya no tienen ningún divisor en común. Además, su denominador tiene que ser positivo y su numerador sí puede ser positivo o negativo. Eso me interesa, ¿no es cierto? Al fin y al cabo, eso va a originar el signo del número racional, ¿ya? ¿Está bien? Sí. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Ninguna? Bien. Entonces, ya, si nosotros juntamos todas aquellas clases de equivalencia, ¿no? Todas las clases de equivalencia, por ejemplo, esta es una clase de equivalencia 2/4, esta es una clase de equivalencia, esto, por ejemplo, representa el -1, ¿no? Estas 2/3, yo junto todas estas clases de equivalencia, ¿no? Todo es conjunto, forma el conjunto de números racionales. Cada uno de ellos es un número racional, ¿no? Este es un conjunto, ya les expliqué, ¿no? Esto significa esto, ¿no? Esto de acá es un conjunto. Esto representa a todos los números, a todos los pares ordenados que tienen esta relación de 1/2, ¿no? De 1 a 2. Acá igual, 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 igual. Entonces, si juntamos todos estos conjuntos en un solo conjunto, formamos el conjunto de números racionales. Este es el conjunto de números racionales. El conjunto de números racionales es el conjunto de todas las clases de equivalencia, donde, ¿no? Son los pares ordenados que resultan del producto cartesiano del conjunto de números enteros sobre el conjunto de números no nulos enteros. Quiere decir que el de arriba puede ser cualquier número entero y el de abajo no puede ser cero. Puede ser cualquier entero, pero no cero, ¿no? Ya, a eso se le llama número racional. Si yo grafico estas clases de equivalencia en un plano, por ejemplo, mira, aquí en esta línea está la clase de equivalencia -2/4. Esto que está aquí, mira, todas estas fracciones, todos estos números que están acá, que ustedes le llaman fracción, no es una fracción en realidad, es un número fraccionario, ¿no? Todos estos numeritos que están aquí, ¿no? Acá está el -2/4. Aquí está el -1/2. Más abajo está el 1 sobre -2. Más abajo está el 2 sobre -4. Y así, ¿no? Todos los numeritos que caen sobre esta línea, todos esos números que están sobre esta línea forman una clase de equivalencia, o sea, son uno de ellos en esta acá. Es uno de ellos, ¿no? Ya. Este es un número racional, ¿no? Que tiene un representante canónico. Igual, ¿no? Si yo grafico otra clase que esté por aquí, y va a salir otra línea así. Imaginen ustedes en el plano, ¿cuántas rectas puedo tener? Puedo tener infinitas rectas, ¿sí o no? Como hay infinitas rectas, cada una de esas rectas representa un número racional, a una clase de equivalencia, a un conjunto, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Esa es la gráfica de los números. Los números racionales se grafican en un plano ya, no en una línea. Los enteros se grafican en una línea, ¿sí o no? En una recta numérica. En cambio, los números racionales, ¿dónde se grafican? No se grafican en una línea recta, se grafican así. Que caen sobre una recta, sí, ¿no? ¿Qué característica tienen los números racionales? Para empezar, es infinito, ¿no? El conjunto de números racionales es infinito. Ahora, la gráfica de cualquier clase de equivalencia, dice, son puntos que pertenecen a una recta que pasa por el origen, ya te expliqué, ¿no? Si yo grafico todos los números racionales de una misma clase de equivalencia, caen sobre una línea, ¿no? Que pasa por el origen precisamente. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Que la gráfica de cualquier clase de equivalencia, de cualquier número racional, son puntos que pertenecen a una recta que pasa justamente por el origen, cuya pendiente es B sobre A. Me deben entender porque esto usted estudia, por ejemplo, en la gráfica de una recta en la parte de geometría, geometría analítica, donde estudian la ecuación de la recta y todo lo demás, y encuentran la pendiente de esa recta, o sea, la inclinación o el ángulo que forma con respecto a la abscisa, a eso se llama pendiente, ¿no? Entonces, la gráfica de un número racional son puntos que pertenecen a una línea, pertenecen a esa línea, y que la pendiente se obtiene así, ¿no? Es B sobre A. Acá, por ejemplo, trata de explicar más o menos que todos estos pares ordenados son equivalentes, ¿no? Porque todos representan a un medio, todos son equivalentes, todos pertenecen a una clase de equivalencia acá, ¿sí? De manera usual nosotros lo hacemos así, ¿no?
Un medio es igual que 2/4, igual que 1/-2, y así sucesivamente, ¿no? Eso es lo que hacemos nosotros. Entonces, cuando nosotros hablemos de un número racional de esta forma, no quiere decir que sí es simplemente un medio, sino que puede ser 2/4, puede ser -1/-2, puede ser 4/8. O sea, él representa a varios, ¿me entienden? O sea, no necesariamente es el único. Se tiene que entender que el número racional representa o es la consecuencia de un conjunto de números, ¿no es cierto? ¿Sí? Los números enteros coinciden con esta clase de equivalencia, ¿no? Los números enteros coinciden con esta clase de equivalencia. Eso quiere decir que los racionales incluyen a los enteros, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo el par 4,1, esto nosotros lo escribimos así, ¿no? 4 entre 1, y eso quiere decir que es el 4. Entonces, esto que está aquí es, eh, esto pertenece a una clase de equivalencia, ¿no? Que tiene esta forma que está aquí, ¿no? Si yo tengo la clase de equivalencia 4/1, aquí estarán todos los números racionales, no todo que diga, todos los pares ordenados, donde su numerador sea 4 veces el denominador. Por ejemplo, 16/4, por ejemplo, 20/5, por ejemplo, 40/20, no, sobre 10, y así, ¿no? Todos estos, todos estos pares ordenados que están aquí están representados por esta clase de equivalencia. Por eso dice que los números enteros coinciden con esta clase, ¿no? Los números enteros coinciden con esta clase. Tienen esa forma. ¿Está bien? ¿A qué se llama conjunto denso? Bien, ¿qué es la densidad de un conjunto? Un conjunto numérico es denso cuando entre dos números se puede encontrar otro número, por ejemplo, ¿no? A ver, si yo tengo una recta numérica de los números enteros, no naturales, por ejemplo, por acá está el 2, por acá está el 3 y por acá está el 4. Yo podría decir que entre dos números naturales es posible encontrar siempre otro número natural. No, ¿no? Por ejemplo, entre el 2 y el 3. ¿Podré encontrar otro número natural que esté entre el 2 y el 3, que esté por acá? No hay, pues no hay, ¿no es cierto? Por eso se dice que los naturales no es un conjunto denso, porque entre dos números naturales no siempre se encuentra otro número natural. ¿El conjunto de números enteros será denso? ¿El conjunto de números enteros será un conjunto denso? Tampoco, porque si yo tengo un número entero y yo tengo otro número entero, entre ellos dos, ¿será posible encontrar siempre otro número entero? No, ¿no? Por ejemplo, tengo el -1 y por acá tengo el 0, ¿no? Entre ellos dos ya no puedo encontrar otro número entero, no hay. Por eso que el conjunto de números enteros tampoco es denso. Pero en el conjunto de números racionales, se podrá encontrar un número racional entre dos números racionales, por ejemplo, ¿no? Si tengo 2/3 y tengo 4/5, entre ellos dos podré encontrar un número racional, uno por lo menos, debo encontrar uno por lo menos. Sí, sí es posible. Entre dos números racionales, al menos hay un número entre ellos dos, al menos, por más cerquita que ellos estén, siempre al menos va a haber un número que esté entre ellos dos, ¿no? Por eso se dice que el conjunto de números racionales es un conjunto denso, porque entre dos racionales siempre se encuentra otro número racional, siempre, ¿no? Entonces no olviden que el conjunto de números racionales es un conjunto denso, ¿no? Si te preguntan por qué es denso, porque entre dos números racionales siempre es posible encontrar otro número racional, por más cerquita que estén.
¿no? Ahora, si yo grafico en la recta numérica los números racionales, cada puntito es un número racional, ¿no? Cada puntito es un número racional. Pero esos puntitos no llenan, no completan la recta. Hay puntos que están vacíos, ¿no? Hay puntos que están así, vacíos, en la recta numérica. Esos puntos vacíos, que no son racionales, porque no hay ningún número racional que ubique ese puntito. Usted sabe que una recta es un conjunto de puntos, ¿no es cierto? ¿Sí? Esos puntitos vacíos lo llenan los números irracionales. ¿Quiénes son los irracionales? Los irracionales son números que no son racionales y que no resultan de la división de dos cantidades. Todo número racional resulta de dividir dos cantidades enteras. Todo número racional, ¿no? Es el resultado de dividir dos números enteros. Pero hay puntos en la recta numérica donde la división de dos cantidades no origina ese sitio, ese lugar. ¿Quién llena ese puntito? Los números irracionales. Los números irracionales son resultado de las raíces inexactas, como la raíz de 2, por ejemplo, ¿no? El 1,41, 42 y no sé qué tanto, ¿no? Entonces, no hay un número racional que esté ubicado justamente donde está ubicado él, ¿no? Igual, cualquier raíz inexacta, sea cuadrada, cúbica, la que quiera, esos números se llaman irracionales. ¿Por qué se llaman irracionales? Porque no resultan de dividir dos cantidades enteras, sino que resultan de las raíces inexactas, ¿no? Y ellos son los que llenan esos huequitos en la recta numérica. Si juntamos estos números que están aquí, en los huequitos, y juntamos todos los números racionales, ¿qué se forma? El conjunto de números reales, ¿no? Ahí aparecen los reales, que es el conjunto con el cual trabaja el álgebra, ¿no es cierto? El álgebra trabaja con los racionales y los reales, todo lo trabaja ahí, ¿no? Entonces, a eso se llama densidad, ¿no? Un conjunto es denso cuando entre dos números del conjunto es posible encontrar un tercer número como mínimo, ¿no? Puede haber infinitos. Es más, entre dos números racionales hay infinitos números racionales, ¿no? Entre dos números racionales hay infinitos números racionales, ¿no? Pero aún así, habiendo infinito, hay huequitos que no cumplen, no hay número racional ahí, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un número racional aquí, y por acá tengo otro número racional. Entre ellos dos hay infinitos números racionales, ¿no? Entre ellos dos hay infinitos números racionales, ¿no? Pero aún así, siendo infinitos, hay huequitos. Hay huequitos, ¿no? Esos huequitos no lo ocupa un número racional. ¿Quién lo ocupa? Los números irracionales, ¿no? Entonces, algo así tienen que tener los números racionales, ¿no es cierto? Si bien es cierto que son infinitos, pero hay partes donde ellos no ocupan. Esos sitios lo ocupan los números irracionales. Y de esa manera se forma la recta numérica completa, ¿no? ¿Sí? Bien, con eso vamos a ver si podemos resolver estas situaciones que están aquí. A ver, si ustedes tienen una práctica, un examen donde vienen este tipo de preguntas, lógicamente que tú no vas a poner verdad o falso. Tienes que justificar si es verdad o es falso, pues, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Primero, indique el valor de verdad de las siguientes proposiciones. La clase de equivalencia que está aquí, ¿es un representante canónico? Pregunta. ¿Verdad o falso? Hace un momento, yo dije, ¿no? A ver, por ejemplo, vamos a poner la clase de equivalencia en un medio, ¿ya? 4 octavos, 6 doceavos, menos 20 sobre menos 40. Por acá estará un medio. Y así sucesivamente, ¿cierto? Esto de acá es una clase de equivalencia, es un número racional, ¿no es cierto? ¿Sí? Es un número racional. Cualquiera de ellos lo representa. O sea, yo acá adelante quiero, por ejemplo, a ver, quiero buscar un representante
que represente todo esto, para no estar escribiendo toditito. Puedo jalar a cualquiera. Por ejemplo, él, ¿no? Entonces, lo voy a sacar y digo ya, esta clase de equivalencia es lo mismo que todo esto que está aquí. Es para no escribir todo, ¿no es cierto? Mira, para no estar escribiendo todo esto que son infinitos, entonces se agarra uno de ellos y se saca. Y esto de acá significa la clase de equivalencia, ¿no? Esto significa esto, y esto significa esto, o sea, lo mismo. Cuando a mí me dicen esto que está aquí, ¿a quién me está representando? A ver, si es que yo lo escribo así. ¿A quién representa? A todos los pares ordenados, ¿no? Cuya relación entre sus términos sea este, ¿no? Por ejemplo, el 1,19. Por ejemplo, el 2,38. Por ejemplo, el 3,57. Por ejemplo, el menos 1,19. Por ejemplo, el menos 2,38. Y así. Entonces, esto que está aquí representa esto. ¿Me entienden? Este es un conjunto que tiene muchos elementos. ¿Y quién es el representante canónico? ¿Te acuerdas quién era el representante canónico? El representante canónico es uno nomás, uno de ellos, es único, no hay 2, 3, 4, es uno de ellos. Es aquel donde sus componentes o sus términos son PESI, o sea, son irreductibles, que ya no se puede reducir. Entonces, ¿quién es ese irreductible? Es este que está acá. Entonces, su representante canónico es él. Este es su representante canónico. ¿Sí? ¿Y cómo se escribe? Se escribe así, 1,19. Ese es, o en su defecto, lo puedes escribir así, 1/19. Ese es su representante canónico. El representante canónico es un par. Uno de los infinitos, es uno. Si tú le colocas este corchete, significa que esto ya es un conjunto, una clase de equivalencia que representa todo esto. Entonces, esto de acá no es un representante canónico. Esto de acá es una clase de equivalencia. ¿Entienden? ¿Sí? Esto de acá no es un representante canónico. El representante canónico en su defecto sería este que está acá. Sin corchete, solito. ¿Entienden? Entonces, ahora sí, lo borramos y vamos a responder a la pregunta. Recuerden, el representante canónico es único, ¿eh? No hay 2, 3, 4. Es solamente único. Es uno. Ay, mi madre, ¿qué pasó? Bueno, ya se acabó la clase, creo. Ya sabía que se iba a acabar seguro. Entonces, el día de mañana, ya como tenemos más tiempo, vamos a empezar a desarrollar esos problemas, ¿no? Hay que ir repasando la teoría, por favor, para que no tengan dudas con respecto a la explicación de esas partes teóricas. ¿Está bien? Bien, entonces nos estamos viendo. Hasta mañana. Cuídense.